revival folkera que como no puede parar de mover los pies en cuanto empieza a sonar la música, pues esto se lo bailan como un underdraw, que en realidad pues no lo es, pero así que cada uno que baile lo que quiera y el que no quiera bailar que escuche. Nos interesa mucho a los dos, ¿no? El repertorio peninsular, bueno, peninsular de islas, ¿no? Que también se hace extensible. Y bueno, claro, el primer punto así de conexión entre Pedro y yo es ese, ¿no? Las ganas de conocer un poco más sobre nuestro folclore y ya que estamos en esas, pues rescatar ritmos de danza que nos apetezca introducir, ¿no? Y que la gente que baila una burré pues también pueda bailarse una jota, ¿no? La gente que se ha aprendido un fandango vasco y el fandango vasco se baila en todas partes, pues que también conozca lo que es un charro o una seguidilla. Pues una parte de también lo que nos juntó, que es la parte de las piojas, lo que nos enseña Eliseo, pues aportarlo al movimiento este de Valfolk, ¿no? Porque es como danzas europeas y oye, en Europa también estamos nosotros. Bajada de Europa, de los Pirineos. Ahora sí, ahora sí, ahora y siempre. Ahora sí que me gusta quererte. Ahora sí. Todo está pensado y articulado para que se pueda bailar, pero que no sea solo una música repetitiva en estructuras que tiene dos frases y que se repiten y se vuelven a repetir, ¿no? Y está todo ligado al baile. Eso es algo esencial. La parte rítmica es muy importante. La estructura de los temas también es muy importante porque tienen su estructura el baile, ¿no? Entonces tienes que aprenderte la estructura del baile, tienes que aprenderte las peculiaridades rítmicas de cada uno de los bailes. Y claro, yo iba sin tener mucha idea y decía, oye, ¿esto puede valer como mazurca? Ah, pues sí, mira, igual tienes que hacer en el ritmo o algo así. Claro, es muy importante tener en cuenta, pues eso, el aspecto rítmico, el aspecto del fraseo, tal cual, y los acentos, ¿no? O sea, ¿dónde estás marcando acentos? Por ejemplo, en uno de los temas, Esther, que se hizo ahí una super búsqueda de andros y interdros, ¿verdad? Porque la propuesta que yo llevaba, pues no especificaba o no llamaba a ese tipo de baile, ¿no? Yo sí que lo sentía, pero porque, no sé, por alguna extraña razón. Pero sin embargo, pues buscas en las melodías tradicionales, buscas las rítmicas que hacen en las frases típicas de Anterdros, por ejemplo, buscas las frases típicas de mazurca, las estudias, las tocas y luego pues te pones a crear a partir de ahí. Grabando en La Colmena, en los estudios de Luis Lozano, y queríamos que fuese una grabación lo más natural posible, ¿no? Lo que pasa es que empezamos la tarea utilizando cascos y enclaquetados y en la escucha de todo esto que había surgido nos dimos cuenta de que estábamos demasiado preocupados por la exactitud rítmica y por una perfección así que casi era inhumana, ¿no? Así que decidimos empezar de nuevo la grabación con la idea que teníamos en un principio, que era, que surgiera un disco lo más parecido a lo que puede ser un ensayo, ¿no? Sin un equipo de amplificación, sin micrófonos, sin cosas extrañas, ¿no? Tecnológicas. ¿Qué es lo que pienso de que los bailarines bailen sobre una música grabada? Hay mucha diferencia entre bailar con músicos que están ahí, que tienen una escucha y reciben una comunicación de lo que está sucediendo en la pista de baile y bailar sin que la música se produzca en directo, ¿no? Grabar con un disco. De hecho, en Madrid lo que ocurre es que los bailarines están poco acostumbrados a la música en directo porque hay pocos grupos que hagan músicas de baile.